Potestades de la Administración en el contrato estatal. La Administración tiene ciertas prerrogativas en los contratos, como la modificación unilateral, la interpretación del contrato, la terminación anticipada del contrato y, por supuesto, la caducidad. Pero, ¿qué es la caducidad en los contratos estatales? La caducidad es la facultad que tiene la administración pública de dar por terminado unilateralmente el contrato cuando el contratista incumple de manera grave. En cuanto a la oportunidad que tiene la administración de declarar la caducidad, según la doctrina y la jurisprudencia, la caducidad solo puede declararse mientras el contrato está vigente. Es decir, la administración no puede ejercer esta potestad una vez el contrato ha vencido. El concepto de ration temporis se refiere a la limitación temporal que afecta el ejercicio de ciertas facultades. En este caso, una vez vencido el plazo del contrato, la administración pierde la competencia para declarar la caducidad. Entonces se puede declarar la caducidad en la etapa de liquidación. La caducidad, como ya mencioné, es una herramienta que permite a la administración pública terminar un contrato de manera unilateral cuando el contratista incumple gravemente. Sin embargo, la facultad solo puede ejercerse mientras el contrato está vigente, es decir, durante el plazo establecido en el mismo. Una vez que el contrato ha vencido, ya sea porque se cumplió el plazo o porque la obra contratada se terminó, la administración pierde la facultad de declarar la caducidad. Es decir, si el contrato ha terminado porque ya se completaron los trabajos o porque se venció el plazo contractual, no tiene sentido declarar la caducidad. En este caso lo que corresponde no es terminar el contrato porque ya está terminado, sino liquidarlo. ¿Y cuál es la finalidad de la liquidación? La liquidación es el proceso mediante el cual se revisan y se ajustan las cuentas entre las partes al finalizar el contrato. En este proceso se determina si una parte le debe dinero a la otra, cuánto es el monto adeudado y se resuelven otros aspectos financieros o técnicos. Si hay controversias, pues cada una de las partes recurren a las acciones legales que consideren oportunas para proteger sus intereses. En resumen, la caducidad solo se puede declarar durante la vigencia del contrato. Si el contrato ya terminó porque venció el plazo o porque se completó la obra, lo que procede es liquidarlo. En este punto vamos a tratar sobre las obligaciones a plazos. Para entender las obligaciones a plazos, podemos basarnos en el régimen general de las obligaciones y en el Código Civil en sus artículos 1551 y 1625. Entonces tenemos que el régimen general de las obligaciones se encarga de estudiar como tal la clasificación, los efectos, la transmisión y la extinción de las obligaciones. Lo que significa es que este régimen se ajusta a todas las obligaciones, independientemente de dónde surgieron. Aquí podemos ver el plazo. ¿Qué es el plazo? ¿Qué pasa cuando vence el plazo? Esto es aplicable a todos los contratos. Ya por otro lado, en el artículo 1551 del Código Civil define el plazo pues como la época fijada para el cumplimiento de las obligaciones. En ese mismo sentido, el artículo 1625 del Código Civil indica las diferentes maneras que se tienen para extinguir las obligaciones, pero en ninguna de estas menciona la llegada del plazo, pues este no extingue las obligaciones. Más bien, si se llega a la fecha para su cumplimiento, esto se convierte en un insumo para exigir todos los derechos y obligaciones que existen entre las partes. Dado el caso que si se encuentran obligaciones pendientes, éstas se extinguen una vez se cumplan. Aquí ya para concluir, podemos deducir que una vez cumplida la obligación principal, no debe entenderse que está terminada la relación contractual si del contrato surgen otras obligaciones para cualquiera de las partes. En este caso, dicha relación contractual seguirá con vigencia y se extingue en el momento pues en que ya se cumpla.
En la sentencia en análisis advierte el Consejo de Estado con relación al plazo establecido dentro de los contratos en los cuales participan las diferentes entidades públicas, independientemente de cuál sea la naturaleza del objeto contractual. Este plazo se establece para que se pueda determinar en el tiempo o limitar en el tiempo la ejecución de las obligaciones que se encuentran a cargo del contratista. Aún así, la entidad pública también tiene la obligación de darle cumplimiento en el tiempo a las obligaciones que se encuentren a su cargo. Incluso el Consejo de Estado establece dentro de dicha sentencia que el plazo de ejecución del objeto contractual debe ser tomado por parte de la entidad pública como un término para ejercer supervisión y vigilancia del contrato, es decir, para poder establecer que efectivamente el contratista sí esté cumpliendo con el cronograma de actividades que se haya pactado para la ejecución de las obligaciones a su cargo y que de no hacerlo la entidad pública puede acudir a esas prerrogativas o facultades o potestades que se encuentran a su cargo para sancionar al contratista en caso de incumplimiento. Sin embargo, con relación al tema de la caducidad, establece en dicha sentencia el Consejo de Estado que la misma puede aplicarse en la etapa de liquidación del contrato, pues posterior entonces al vencimiento del plazo, la entidad pública puede realizar una revisión respecto de las obligaciones a cargo del contratista, las actividades que lograron ejecutarse dentro de ese término de duración. Y si llega a verificar que efectivamente las actividades no se cumplieron a cabalidad o que las mismas fueron ejecutadas de manera errónea o de manera incompleta, podrá entonces acudir a esas potestades, a esas facultades exorbitantes que se encuentran a su cargo para poder dentro de la etapa de liquidación imponer esas sanciones en contra del contratista en razón de la inejecución o del incumplimiento en sus actividades contractuales. En este numeral 1.4, etapa de liquidación del contrato, hablaremos acerca de las definiciones de liquidación. Con base en la sentencia del Consejo de Estado del 28 de junio del 2016, podemos decir que en un lenguaje común, liquidar un contrato es ajustar, saldar, pagar o determinar el valor de las acreencias y de las deudas correspondientes al mismo, así como ponerle fin a los derechos y obligaciones que derivan de la fuente contractual. La liquidación es una actuación que procede con posterioridad a la terminación normal o anormal del contrato estatal, por causas contractuales o legales o por causas atribuibles a ambos contratantes o a uno de ellos. Entre los modos o causas normales de terminación de los contratos puede incluirse el cumplimiento del objeto, el vencimiento del plazo extintivo de duración del contrato y el acaecimiento de la condición resolutoria expresa pactada por las partes. Dentro de las modalidades podemos encontrar que pueden ser bilateral, unilateral o judicial. Esta última, la decisión judicial, opera cuando el juez competente profiere la providencia correspondiente en el caso que se le pida a través del medio de control de controversias contractuales, bien porque no se ha producido la liquidación o bien respecto de puntos no liquidados. Los términos para liquidar los contratos generalmente están indicados en los pliegos de condiciones o en el contrato o en su defecto el tácito supletivo de 4 meses previsto en la ley. En caso en el que el contratista no se haya presentado a la liquidación bilateral o las partes no hubieran llegado a un acuerdo, la entidad estatal tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los 2 meses siguientes, para lo cual habrá de expedir un acto administrativo de conformidad con la normatividad aplicable. Ahora bien, una vez definido el tema de las liquidaciones, tenemos que diferenciar entre un contrato vencido y un contrato extinguido, toda vez que un contrato vencido es aquel que ha llegado a su fecha de finalización, pero aún no ha sido liquidado formalmente. En cambio, un contrato extinguido es aquel que, tras ser liquidado, ya no genera obligaciones para ninguna de las partes, quedando completamente cerrado.
Si bien es cierto, las entidades estatales tienen la potestad de declarar la caducidad del contrato durante la etapa de liquidación. A lo largo de los años, los legisladores han conceptualizado y han definido las consideraciones que se deben tener en cuenta en el acta de liquidación, tales como se deben plasmar las obligaciones de ambas partes, se deben valorar las sanciones por aplicar. En el año 1983 menciona que se agregaron las indemnizaciones a favor del contratista. En el año 1993 se dispone un nuevo concepto llamado contratos de tracto sucesivo. Es el contrato en el cual se extiende o se prolonga el tiempo de ejecución del contrato. Lo anterior trae nuevos acuerdos, ajustes, conciliaciones, transacciones que se llegan a acuerdo entre las partes para poner fin a las divergencias presentadas y lograr declararse a paz y salvo, o llegado el caso, para la aplicación de sanciones. Dichas leyes que se llevan a través de los años han precisado lo siguiente. El contrato tiene dos plazos, uno para la ejecución y el otro para la liquidación. Vencido el plazo de ejecución del contratista, este se coloca en la etapa de liquidación. Vencido el plazo de ejecución del contratista, es cuando la entidad puede exigir y evaluar su cumplimiento. Vencido el plazo de ejecución del contratista, la entidad tiene la potestad de declarar el incumplimiento en el acto liquidatorio, pero no de ninguna manera después de la expedición de este. Toda vez que después de la expedición de este, dentro de los 2 meses siguientes, la entidad queda despojada de sus potestades sancionatorias. Para concluir, la sala pretende resaltar, recordar la importancia que tiene la etapa de liquidación del contrato y los alcances de la misma. Recalcar que el acta de liquidación sin reparos cierra totalmente para ambas partes la posibilidad de ejercer todas las acciones que se originaron del contrato. Recalcar que el acta de liquidación marca el punto de partida para determinar el plazo de caducidad de acciones que se deriven del contrato. Por último, retomar y reiterar la doctrina sentada en la sentencia de enero 29 de 1988, siendo hoy el artículo 18 de la Ley 80 de 1993. Por último, y con el fin de conocer la interpretación que utilizó la Sala de Consejo de Estado que nos compete, observamos que aplicaron la interpretación sistemática por varias razones. Tomaron en cuenta las leyes que se han venido dictando desde 1976, 1983, 1999 hasta la actualidad, reforzando y defendiendo su teoría. Logramos ver que la interpretación sistemática es la que busca extraer del texto de la norma un enunciado cuyo sentido sea acorde con el contenido general del ordenamiento al que pertenece. Procura el significado atendiendo al conjunto de normas o sistema del que forman parte. Uno de los preceptos es que debe interpretarse no de manera aislada, sino en conjunto con los demás preceptos o cláusulas que forman parte del ordenamiento o del negocio en cuestión. Por tal razón, esta es nuestra conclusión con respecto a la interpretación sistemática que utilizó esta sentencia del Consejo de Estado. Muchas gracias.